y t, ¿correcto? Entonces, por un lado tenemos, voy a poner la flechita en rojo, esto, hasta ahí. Y por acá, este y este. Es lo que estoy expresando acá. ¿Por qué? Porque al armarlo acá en la presentación esta de Word, cuando ustedes lo hagan, pónganle una flecha. Para no equivocarse en el sentido en el que van los alelos. Siempre pasan de padres a hijos. Ahora voy a tomar otro color para hacer el otro. El otro camino posible, fíjense en que sigo usando este mismo, ¿no? R, P, y por otro lado, H y C. ¿Alguien ve algún otro camino más? No. No. No, perfecto. Bien. Entonces, este sería el otro camino que nosotros usamos, ¿no? Lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar en la fórmula. Entonces, en n era la cantidad de individuos que nosotros teníamos. 1, 2, 3, 4, 5. Un medio a la quinta. Por 1 más f de a, que sería por 1.25. Y si hacemos las cuentas, este sería el coeficiente de consanguinidad de X. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a intentar hacer un ejercicio más complejo. ¿Les parece? ¿O quieren hacer el punto B? Es bastante complejo ese. ¿Quieren que hagamos el D? Cualquiera, profe. Bien, miren el D. El ejercicio D. Vamos a anotar, díganme ustedes, para poder calcular el coeficiente de consanguinidad de X, ¿cuáles son antecesores comunes de X? M y A. A, ¿y De cuál X más? sería A. Sí. C también. C, M. C. No, el M no Bien. porque... Exactamente. El M no porque es antecesor de A. Claro. Bien. Bueno, en este problema, yo lo traje a propósito. ¿Por qué? Porque si se fijan al principio, esperen que voy a cerrar esto. Calcular el coeficiente de endocría del individuo X, sabiendo que en el punto D, f de C tiene este coeficiente de consanguinidad. ¿Correcto? Ese es el dato que ustedes tienen que tener en cuenta. Que ahora yo voy a anotar. Uy, perdón. F de C es igual a 0,02. O sea, en este PEDRI nos han dado información
de cuál es el coeficiente de consanguinidad de este individuo. ¿Mm? Nosotros, para poder resolver el problema, vamos a tener que calcular cuál es la consanguinidad de FDA. Que bueno, evidentemente es hijo de hermanos o medios hermanos. ¿Qué son, hermanos verdaderos o medio hermanos? Hermanos verdaderos. No, medios hermanos. Porque miren, yo tendría que tener, lo hice a propósito esto, ¿eh? Otro individuo, Z, que sea padre o madre de R y padre o madre de P. Entonces ahí R y P son hermanos completos, porque tienen el mismo padre y la misma madre. Nosotros acá, por la información que tenemos, solo están compartiendo el padre o la madre. Entonces son medios hermanos. ¿Quedó clara esa diferencia? Sí, sí. No se lo Buenísimo. vuelve a explicar, que no. Buenísimo, ahí vamos de vuelta. Voy a agarrar otro colorcito. Si yo acá tuviera otro individuo que voy a llamar Z, para que R y P fueran hermanos completos, tienen que compartir el mismo padre y la misma madre. Entonces, en este caso, si estuviera esta información, sí serían hermanos completos. Claro. ¿Está claro eso? Sí, sí, porque no se sabe el antecesor, o sea, esta vez uno de los antecesores de A, no el antecesor Sí. común de A es M, no hay otro M, más. no hay otro más. Entonces, los considero que son medios hermanos, porque podría pasar, vamos a imaginarnos, que por lo que dice Claro, hay esto, otro que no comparte. claro, acá hay otro padre. Vamos a ponerlo, no sé, en marrón oscuro. Uy. Y acá tendríamos otro individuo que podríamos llamar J, que es el padre de, o la madre de P. Entonces tendríamos un padre en común y dos hembras distintas, por eso estos dos individuos son medios hermanos y no son hermanos completos. Profe, Sí, ¿y no podríamos estar hablando de una planta que se autopolinice o algo así, no? no, Va a ser porque me PI. lo tendrían que aclarar. El Pedri ahí lo que me está diciendo que solo tengo un antecesor común. ¿Correcto? Profe, entonces el individuo A también, o sea, ¿cómo explicarlo? Los hijos C y D de A, ¿no? Que también Sí. tienen como padres, así que no los muestran acá. A ver, repetime porque se me entrecortó, no te escuché lo que me dijiste. Los hijos de A, que serían C y D, Sí, el D estaría con un padre, ¿no? sí, Y el C, bueno, ahí está diciendo que es el padre de D, ¿no? claro. Vos fíjate acá, ¿qué es lo que está pasando? En realidad, C y D, por un lado, son medios hermanos, Sí. pero a su vez, C es padre de D. Claro, acá serían medios hermanos. Claro, esa es mi duda más que nada. No lo muestran, pero hay otro padre, el de C, pero no lo muestran acá. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto que nosotros estamos viendo acá se conoce como Pedri reducido o simplificado. ¿Por qué? Porque mira, fíjate que yo te voy a dibujar algo para que los ayude a entender
de que esto todo es información relativa, ¿no? Vamos a cambiar de color verde oscuro. Fíjate que si yo acá te pongo que C es hijo de... A ver qué letra me queda de B, a vos en el Pedri no te cambia nada. Y si acá te pongo que este es hijo de F, para calcular la consanguinidad de X tampoco te cambia nada. Claro, porque no tiene alelos parecidos. Claro, iguales. porque no tiene importancia para calcular la probabilidad que tenga alelos idénticos por descendencia X. Entonces, para que sea más sencillo, esta información que no me sirve la borro. Ah, está bien, está bien. Por eso en el M, ¿Correcto? no, ahí en el M los padres de R y P no los pusieron. Claro, los ignoraron. ¿Por qué? Porque para este cálculo, si yo la tuviera la información, no me aporta nada y me hace más engorroso poder ver el Pedri. Claro, entiendo. Y después puede haber un Entonces, ejercicio que, ahí como dijo Gastón, que sea una autofecundación, ¿no? ¿Cómo es esto? claro, Ahí lo van a aclarar entonces. sí, esto te lo tendríamos que decir, pero no te vas a encontrar un caso así. ¿Mm? Ah, bueno, está bien. Bueno, vayan viendo el problema y me van diciendo y vamos viendo a ver las dudas que aparezcan. Y si lo pueden resolver, Mi duda es la siguiente. Yo debería formar ahora 4 trayectorias, o sea, 2 trayectorias donde está central. mirá, vamos a mirar ¿querés que hagamos trayectorias? Está bueno. Dibujar. Ahí está. Mirá, yo voy a tomar ahora como antecesor común C. Tengo uno que va a E y uno que va a D. Y ya no tengo más. O sea, que yo cuando tomo como antecesor común C, tengo un solo camino que es C, D, y para el otro lado estaría E. ¿Correcto? Vamos a cambiar de color. Y por A yo podría hacer C y E y D. Entonces, si tomo antecesor común A, el camino podría ser A, D para un lado, C y E. ¿Correcto? ¿Alguien está viendo algún camino más? Y podría ser Voy a agarrar. D, A. Esperá que voy a cambiar de color, así dibujamos. ¿Cuál decís vos? C, Empezando este y podría ser 1. Podría ser el caso que sea, a ver, ACD, o no, no. Como AD, A, después C y después D, no, o sí. pero se junta, eso sería para calcular la consanguinidad de D. Claro, no llegas a la Porque, X.
Exactamente. No llegamos a X. Se te junta todo acá, mirá. Si yo hago esto, Claro, si te pidieran de D, haces de D con eso, pero... de hecho, D es consanguíneo. Tiene un coeficiente de consanguinidad. Pero ¿qué pasa? O sea que es A lo los, mismo decir de A a D que de A, C y D de vuelta. ¿O no? ¿Cómo de vuelta? A ver, no te escuché. Que uno de los caminos que sea de A, empiece de A, después sea C y después sea D. ¿No está bien así decirlo entonces? No, porque se juntan en D. Entonces vos ahí ya la probabilidad queda ahí, en ese paso. ¿Sí? Entonces sería Y directamente D. exactamente. Esto no va, porque pasaste 2 veces por el mismo camino. O te juntaste en un individuo. Esas son las dos cosas que vos no podés hacer. Entonces lo mismo pasaría si yo planteara ACE, ACD, porque se juntan C. Claro, vos cuando pasás 2 veces por el mismo individuo, es como que ya los alelos no tienen, están ahí fijos en ese individuo, no es que se van a pasar. No hay manera, vos cuando calculás esto, lo que estás calculando es la probabilidad de que este individuo tenga genes idénticos por descendencia. Para que sea el mismo alelo que por descendencia, tiene que venir por un camino y por otro hasta el individuo. Este individuo es consanguíneo, pero la consanguinidad que él tiene no tiene manera de pasársela a X, porque solo le va a pasar la mitad de sus genes. La otra mitad viene por E. ¿Me pudiste seguir? No. Sí, sí. O sea, vos cuando me dices el coeficiente de consanguinidad, estás diciendo cuál es la probabilidad que el individuo X tenga genes idénticos por descendencia. Si D tiene un montón de genes idénticos por descendencia, no hay posibilidad de que le pase a X los dos. Le puede pasar uno. Imagínate que este individuo fuera AC, A grande, A grande, B grande, B grande. No hay manera de que le pase este A grande y este A grande. Le pasa a uno u otro. E, lo voy a hacer con color verde, podría tener un A grande. Imagínate que fuera así, ¿no? O si querés, para hacerlo más complicado, voy a borrar esto. El gen es el mismo, es para producir un determinado color, pero este es uno que estaba en E y este es uno que estaba en A. Los dos van a producir el mismo efecto y esto se llama genes idénticos por estado, o sea, producen el mismo efecto, color rojo en el Shorton, ¿correcto? Pero uno es de un padre y otro es de otro padre. Y vos cuando medís consanguinidad, lo que me estás diciendo es cuál es la probabilidad de que sea así. El mismo. Para que sea así, tendría que haber sido un alelo que estaba acá en C, que pasó a E y que pasó a D. ¿Lo pudiste seguir lo que expliqué? Cuando Sí, ustedes sí, sí, miden el quedó claro. coeficiente de endogamia, están diciendo, tomando un alelo al azar, ¿cuál es la probabilidad que ese alelo llegue a X por este camino y por este camino? Al mismo tiempo.
al mismo tiempo. Entonces medí la probabilidad de que tenga genes idénticos por descendencia. Claro, o sea, si ves que una trayectoria tiene el mismo alelo que la otra, estarías en Claro, realidad sumando probabilidades de que ese alelo esté en una y la otra trayectoria y estarías teniendo una probabilidad mayor que no sería así, porque es lo mismo, digo, el mismo alelo que estaría. exactamente. Entonces, cuando a vos se te acumula acá, vos fíjate, D podría ser un individuo muy consanguíneo, pero no le va a transmitir nada de consanguinidad a su hijo. Ahora, si es antecesor común, sí. ¿Por qué? Porque todos los genes que él tienen probabilidad de llegar por dos caminos a este individuo. Esto es muy complejo y muy simple. O sea, lo que estamos midiendo es decir, tengo un antecesor común que tiene un alelo, el A y el A chica, o el que fuera, y yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que este individuo tenga así. O mirá, si querés más complicado o más claro por ahí, depende. Podríamos pensar que es así, que es un animal, un Yorkton colorado, que tiene dos alelos, y yo lo que estoy midiendo es cuál es la probabilidad de que este alelo verde o este alelo rojo se junten en un individuo. Y hacemos el mismo alelo, el verde o el rojo. Ese es el concepto que tienen que tener, que es lo que estamos haciendo. Por eso, si este individuo tiene muchos alelos al estado homocigotas idénticos por descendencia, solo a su hijo le pueden pasar la mitad de sus alelos. Entonces, si no tiene un antecesor común o lo que sea, hoy estuvieron hablando algo de cruzamientos, ¿no? Imagínense que yo hago muchos individuos que se aparean entre sí, hermanos completos, en un pedri, ¿no? Todos hermanos completos y llego hasta un individuo acá abajo. Y por otro lado, tengo otra familia que tiene otro pedri también, así, ¿no? Que son todos hermanos completos y a su vez estos individuos se vuelven a parear entre sí, o sea que son los dos muy consanguíneos. Y yo al final cruzo estos dos individuos y este individuo, la consanguinidad es cero. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes tienen un híbrido de maíz? Hacen una línea endocriada que fija alguna característica y otra línea endocriada que fija otra característica. Lo cruzan y hacen un maíz híbrido, que tiene mayor número de semillas en el choclo, que tiene semillas más grandes, que tiene más tamaño de mazorca, que la planta es más petiza, lo que ustedes quieran fijar. Cuando yo hago el híbrido, estos individuos, por un lado, son los dos, como vienen de dos líneas homocigotas, si este tenía grande a grande fijado y este tiene a chica chica, todos estos híbridos que van a ser a grande a chica. ¿Cuál es el coeficiente de consanguinidad que van a tener? Cero. ¿Por qué? Porque como no tienen ningún antecesor común acá, no hay posibilidades de que tengan genes idénticos por descendencia. Este individuo. Los padres sí, son altamente endocriados, pero este individuo no. Y es el que presenta ese vigor híbrido que vieron con Mónica hoy, que les comentaba, y que es heterocigota, la heterocigosis. ¿Quedó más o menos claro o los enredé demasiado? Yo sí entendí.
Bueno. Bueno, a ver cómo plantearon este problema y a ver si lo pueden resolver, lo miramos y arrancamos con otro teórico y después vamos haciendo ejercicios. ¿Les parece? Profe, yo Sí. tengo dudas de cuando se calcula el F de la, o sea, el factor de consanguinidad de A. ¿Qué De A. tengo que poner en el 1 más 0? ¿Se pone? Sí, porque ¿qué dato el antecesor de A es M? Sí. El F de M, como no tengo información, pero a ver si puedo anotar acá. No se toma como en cuenta. Claro, lo considero 0. Miren, ustedes piensen, ¿ustedes conocen sus abuelos? Sí. Sí. Sus bisabuelos, sí. Sus Sí. tatarabuelos, sí. Bueno, pero llegaría un momento en el pédigree de la familia que no tendríamos ya conocidos. Cuando yo no tengo más información, la considero 0. Bárbaro. Claro, la diferencia en C, por ejemplo, es que ya tenemos ahí, digamos, el dato. Porque acá evidentemente hay un dato del pédigree que nos están pasando, que este individuo es consanguíneo. De estos, digamos, de A y de otro individuo. Claro. A ver, me podrían decir que E es consanguíneo o D es consanguíneo, pero fíjense en que D es consanguíneo, este individuo, voy a cambiar de colorcito. ¿D es consanguíneo? Sí. ¿Y por qué no calculamos la consanguinidad? El antecesor de D es A, ¿no? Sí. No la calculamos porque a nosotros, para el cálculo de la consanguinidad de X, no nos va a influir en nada, porque D no es antecesor común. Y en la fórmula solo incluimos la consanguinidad que tengan los antecesores comunes.